Estudio Bíblico, semana 13, día 3, Primera de Samuel, capítulos 27 al 31. Decisiones en la adversidad, confiar en Dios o seguir nuestro propio camino. En estos capítulos finales de Primera de Samuel, vimos a David enfrentando un momento de debilidad al buscar refugio en tierras filisteas, lo que lo llevó a tomar decisiones muy cuestionables. También vimos que la historia de Saúl llega a un trágico desenlace, debido a su desobediencia y el alejamiento de Dios. Estos capítulos nos enseñaron que confiar en nuestra propia prudencia en lugar de Dios puede llevarnos por caminos muy peligrosos, pero también nos recordó que el Señor sigue teniendo el control incluso en nuestras debilidades. Gloria al Señor. En 1 de Samuel 31 al 46, vimos cómo Saúl, al verse derrotado en la batalla contra los filisteos, decide quitarse la vida. Saúl había desobedecido a Dios ya en varias ocasiones y su reino estaba destinado a un fracaso rotundo. Al final de su vida, en lugar de buscar arrepentimiento, tomó una decisión desesperada. Vimos cómo esto mostraba las consecuencias de un corazón que se aleja de Dios. Y esto debe de alertarnos, amados, en los momentos en los que creemos que nosotros solos podemos contra el mundo entero. Necesitamos depender de Dios, necesitamos tener a Dios en nuestra vida para no dejarnos llevar por este tipo de pensamientos que nos llevan a tomar malas decisiones. 1 de Samuel 36 dice: Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A pesar de los grandes errores de David, él comprendió que su única esperanza estaba en Dios. En medio de su angustia, en lugar de que se rindiera, él buscaba fortaleza en el Señor. Y esto nos enseña que siempre, tú y yo, podemos también regresar a Dios. Incluso en los momentos que no tenemos fuerza, Él nos recibirá con brazos abiertos. Gracias, Señor. En el capítulo 27 vimos cómo confiar en nuestra prudencia nos llevará por caminos muy peligrosos. 1 de Samuel 27:1 dice: Dijo luego David en su corazón: Algún día seré muerto por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. En un gran momento de debilidad, David dejó de confiar en Dios y buscó seguridad entre sus enemigos. Amados, qué gran error. Cuando tomamos decisiones basadas en el miedo en lugar de nuestra fe, nos alejamos del plan de Dios. Muchas veces creemos en los comentarios, exhortaciones que nos dan nuestros amigos más cercanos y nos atrevemos a confiar en ellos incluso cuando sabemos que ellos están lejos de Dios. Cada decisión que tomemos basados en el temor, en el coraje, en la desilusión, será abrirle una puerta a los sentimientos que el enemigo pone en nosotros cuando estamos desesperados. Y todo esto nos alejará de Dios. Al igual que David, muchas veces buscamos refugio y consuelo en las personas equivocadas, en los lugares incorrectos. Y esta es una gran lección que nos recuerda que alejarnos de Dios no traerá solución a nuestros problemas. En el capítulo 28 vimos el gran peligro de alejarnos de Dios. En 1 de Samuel 28:6 dice: Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl ya había desobedecido muchas veces y Dios simplemente ya no le respondía. Y es que, amados, cuando endurecemos nuestro corazón y persistimos en estar pecando una y otra vez deliberadamente, corremos el riesgo de alejarnos tanto de Dios que nos volvemos sordos a su voz. Es como si Él se hubiera alejado de nosotros, pero la realidad es que estamos tan sumidos en nuestros pecados que con tantas voces del mundo, incluso nuestra propia voz, no nos permitimos continuar escuchando la voz de Dios, que siempre dentro de su gran misericordia continúa alentándonos a seguir. Y afortunadamente en el capítulo 30 vimos cómo Dios restaura cuando lo buscamos. 1 de Samuel 38 dice: Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. A pesar de los errores de David, regresó a Dios y pidió dirección.
Esto nos enseña, mis amados, que aún después de que hemos cometido grandes errores, que nos hemos equivocado grandemente, igual que David, podemos regresar a Dios. Y de la misma manera que Dios le respondió a David, Él puede respondernos a nosotros. Dios es misericordioso y Él restaura cuando nos volvemos a Él con humildad y con arrepentimiento. Esto es lo más importante. Así que no dudes en regresar a Dios con un corazón contrito y humillado, porque el arrepentimiento trae el perdón de Dios. Lucas 15:20 nos dice, y levantándose vino al Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aquí hablamos un poco sobre la historia del hijo pródigo, en el gran momento en el que él volvió a su padre. Y podemos ver cómo David volvió a Dios en su angustia y Dios lo restauró. En las dos historias vemos cómo no importa cuán lejos hayamos ido, siempre, mis amados, siempre podemos regresar a Dios y Él nos recibirá con amor y misericordia. Jesús nos comparte esta parábola del hijo pródigo para enseñarnos sobre la gracia y el amor del Padre Celestial hacia todos aquellos que se arrepienten y regresan a Él. Gloria al Señor. En este día deseo exhortarles de nueva cuenta, mis amados, con estos capítulos, a mirar estos dos caminos opuestos. La vida de David, quien por un momento se apoyó en su propio entendimiento y terminó en un territorio enemigo, y la vida de Saúl, quien al final de su vida enfrentó las consecuencias de su desobediencia. Ambos tomaron decisiones en la adversidad, pero con resultados totalmente distintos. David, aunque erró en buscar refugio con los filisteos, que no debería haberlo hecho, finalmente se fortaleció en el Señor y se humilló ante Dios. Pero Saúl nunca buscó verdaderamente a Dios. Él, en su orgullo y su ceguedad, terminó en la desesperación. Muchas veces cuando enfrentamos problemas, podemos caer en la trampa del enemigo de buscar soluciones rápidas en lugares equivocados, en lugar de esperar a Dios. Pero, amados, no debemos de tomar decisiones basadas en el miedo o la desesperación. Debemos de buscar la dirección de Dios en todo momento. La historia de David nos enseña que aunque nos equivoquemos, siempre podemos regresar a Dios, porque Él es misericordioso y está dispuesto a restaurarnos si nos volvemos a Él con un corazón sincero, contrito y humillado. Hoy te pregunto, cuando enfrentas momentos difíciles, ¿buscas refugio en Dios o en tus propias soluciones? ¿Cómo puedes fortalecer tu confianza en Dios? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por enseñarnos a través de la vida de David y Saúl la importancia de confiar en ti en todo momento. Padre, te pedimos perdón por las malas decisiones que hemos tomado basadas en el temor, en la angustia, en nuestra desesperación y por perder la fe en estos momentos. Padre, ayúdanos a fortalecernos en ti, a recordar que siempre podemos regresar a tu presencia. Te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría necesaria para saber cómo buscarte en cada situación y a nunca olvidar que siempre perdonas a aquel que regresa a ti con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.